Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 3 de mayo, martes de la tercera semana del tiempo de Pascua, en que celebramos la fiesta de los santos Felipe y Santiago apóstoles. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes en que celebramos esta fiesta de los santos Felipe y Santiago apóstoles, en la primera lectura leemos la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún, y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. En esta fiesta de los santos Santiago y Felipe, leemos esta primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en la cual se nos muestra esa transmisión del Evangelio y la fidelidad que tenemos que tener ante esa transmisión del Evangelio. Qué bonito y qué importante efectivamente darnos cuenta. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué. Y que ustedes aceptaron. Fíjense cuál es el camino. Fíjate el camino de la evangelización. La evangelización comienza en esa predicación que después es aceptada. La libertad de aquel que predica, de aquel que ha aceptado el llamado del Señor para predicar, que ha aceptado efectivamente lo que el Señor le ha dado. Y en segundo lugar, la libertad de aquel que recibe el Evangelio. La libertad total de aceptar. Esto es lo que yo les prediqué, esto es lo que ustedes aceptaron y en lo cual se mantienen firmes. Este Evangelio los salvará. Este es el Evangelio de la salvación. ¿Qué significa Evangelio? La buena nueva, la nueva noticia, la noticia que los salvará, el modo de vida que los salvará, siempre y cuando, claro, lo cumplan tal y como yo lo prediqué. La constancia en la predicación del Evangelio. No cambiar el Evangelio, no acomodarlo a nuestros gustos, no escuchar otros criterios, no. Tal y como yo lo prediqué, eso los salvará. De otro modo, habrán creído en vano. Mira, sucede muchísimo, lamentablemente, con personas que dicen, yo soy católico, yo soy de Cristo, pero al final creen en cualquier cosa. Su fe es en cualquier cosa y dicen, no, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. Pero es mentira. Es una profunda mentira porque han cambiado el Evangelio. Creen en otra cosa. Mantenerse firmes en el Evangelio es no alterar el Evangelio, no cambiarlo, no a nuestra conveniencia, no porque me gustó más esta idea, no porque es que yo también agarré de acá y yo agarré de acá. Hoy en día, lamentablemente, existe este remolino, esta licuadora de ideas. Y entonces yo agarro de por aquí, yo agarro de por allá, hago un mix y entonces preparo un cóctel. No, el cóctel no es el Evangelio. El Evangelio es puro.
el Evangelio no se mezcla con otras ideas, no se mezcla con opiniones, no se mezcla con percepciones, no se mezcla con conveniencias. ¿Qué les transmití ante todo? Les transmití lo que yo recibí. Fíjate esa sucesión de lo que yo recibí y lo que transmití. Y por tanto, ¿ustedes qué tienen que transmitir? Lo mismo, siempre el mismo evangelio. ¿En qué consiste? Que Cristo murió por nuestros pecados. La primera cosa, yo tengo que entender que Cristo ha muerto por mis pecados. Y por tanto, eso me tiene que llevar a buscar la misericordia de Dios y a querer convertirme para dejar de pecar. Murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Fíjate cómo San Pablo lo que indica es, esa muerte de Cristo estaba anunciada por las Escrituras. No es algo que simplemente ocurrió, no. Justamente podemos creer en lo que ha sucedido porque estaba anunciado por Dios. Y después de haber sido sepultado, resucitó al tercer día, también según como estaba escrito. No según lo que sucedió, sino según lo que estaba escrito. Es decir, San Pablo lo que está señalando es esa continuidad que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cómo en el Nuevo Testamento se ha cumplido aquello que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿qué pasó cuando resucitó? Se le apareció a Pedro, a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría, y de la mayoría los todavía viven. Es decir, San Pablo está diciendo, miren, aquellos que vieron a Jesús resucitado, todavía están ahí, dan testimonio de lo que vieron. Esto no es algo que le sucedió a uno y de lo cual, ay, no, mira, bueno, uy, es que se me apareció un fantasma, se me apareció mi papá, se me apareció mi tío, se me apareció mi abuelito, solo lo vi yo. Bueno, y uno dice, bueno, está muy bien, pero aquí no es una predicación de una persona, son muchísimos los que fueron testigos de ese resucitado. La mayoría todavía viven, como dice San Pablo, es decir, les pueden preguntar. Otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y finalmente también se me apareció también a mí. Por eso San Pablo es un apóstol, porque se le ha aparecido el Señor. Apóstol es aquel que ha tenido el testimonio, da el testimonio de la resurrección del Señor, es decir, que ha contemplado a Jesús resucitado. ¿Por qué es importante esta primera lectura en esta fiesta de Santiago y Felipe? Porque, lógicamente, en la celebración de los apóstoles recordamos siempre que nuestra fe es apostólica, algo tan bello y tan simple y tan bonito. ¿Por qué creo? Creo porque creo en el testimonio que me han dado los apóstoles. Creo porque creo en el testimonio que me han dado los apóstoles. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 16 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí.
Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Lógicamente, en la fiesta de Santiago y Felipe leemos esta escena donde Felipe es uno de los protagonistas. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, y Jesús les dice a sus apóstoles, Jesús le dice en primer lugar a Tomás. ¿Por qué? Porque Tomás le ha dicho: Señor, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? ¿Cuál es, dónde vamos si no sabemos a dónde vas? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas palabras, que las conocemos bien, son sumamente importantes que las entendamos. ¿Por qué? Porque el Señor está refiriéndose de un modo personal a estas tres realidades que parecen no ser personales. Cuando digo personal, digo una persona. Es decir, que el camino no es un camino externo, no es un lugar físico. La verdad no es una idea. La vida no es una fuerza. Las tres cosas están relacionadas con una persona. Por eso, el cristianismo es una relación personal con Jesucristo. Y es una relación personal a través de Jesucristo con Dios. Yo no me relaciono con un ser indeterminado. Yo no me relaciono con una fuerza. Yo no me relaciono con una energía. Yo me relaciono con Dios, que es un ser personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando no tenemos este criterio claro, entonces podemos escuchar al mundo hoy en día decir: sí, el ser superior. No, no es el ser superior simplemente. Es Dios, ese Dios que habla, ese Dios del cual yo he sido hecho a imagen, ese Dios que se me ha revelado, y se me ha revelado en el Antiguo Testamento a través de los profetas, pero en los últimos tiempos se me ha revelado por la encarnación de su propio Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se ha hecho hombre y ha hablado con lengua de hombre, ha hablado con palabras que podemos entender, para establecer una relación con Él, una relación personal. No tienes que buscar el camino en un lugar. Yo soy el camino, yo. Por tanto, es a través de mí que caminas. No tienes que ir a buscar la verdad a no sé dónde, por aquí, por allá. Yo soy la verdad de modo personal. No tienes que ir a buscar la vida en una fantasía. Yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, el único mediador, el gran mediador, el pontífice máximo, es decir, el puente. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Y ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Y ahí toma la palabra Felipe, a quien celebramos el día de hoy, y le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Claro, es el deseo profundo del corazón creyente. ¿Qué quiere hacer el corazón creyente? Ver a Dios, muéstranos al Padre. Y Jesús le replica: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Fíjate cómo esa idea de la relación personal se pone de manifiesto y de una manera tan profunda. Felipe, he estado contigo, he estado con ustedes, no me conoces. El camino, la verdad y la vida es conocerme a mí. ¿Cómo se conoce a una persona? Relacionándose con esa persona, conversando con esa persona, teniendo una amistad con esa persona.
anhelando conocer cada día más de esa persona. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy Dios. Y como Dios estoy unido al Padre porque somos una sola cosa. Yo soy la imagen visible del Padre. No hay otra forma de conocer al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, somos una sola cosa. Si te relacionas conmigo, entonces llegas al Padre, es lo que les he dicho. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el que avanza por mí, el que se relaciona conmigo, entonces conoce al Padre. Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta, es el Padre quien permanece en mí. Ese es el que habla. Esto es precioso porque si nosotros nos vamos al inicio de la Biblia, nos vamos al libro del Génesis y vemos la creación, vemos que las palabras escogidas para contar cómo se produjo la creación es el decir de Dios, la palabra de Dios. Y Dios dijo. Por tanto, es el Padre el Creador, sí, pero ahí está el Hijo. Sí, sí, es el Padre el Creador, sí, pero en el Hijo, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Lo que pasa es que en ese momento no conocemos esa revelación preciosa, bellísima, de que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, las palabras que yo les digo son las palabras del Padre. Yo soy el Verbo de Dios. Por eso es que entendemos cómo San Juan ha iniciado su evangelio justamente con estas palabras. El verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios, la palabra de Dios. La palabra es esa segunda persona. Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta, es el Padre que permanece en mí y el que hace las obras. Fíjate cómo se une palabra y obra. Lo que Dios dice se hace, como en el Génesis. Y Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Y Dios dijo, hagamos al hombre, e hizo al hombre. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Las obras que realizo demuestran efectivamente el poder de Dios, como yo digo y se hace. Y el único que tiene el poder para decir y hacer es Dios. Esto es tan importante para recordarlo en tantas ocasiones de nuestra vida, cuando creemos que nuestra palabra es súper poderosa. Y entonces nos atribuimos ser Dios. Te pongo un ejemplo para que lo tengas mucho más claro. Cuando nosotros decimos, pero si yo le dije, ¿y qué tú crees? ¿Que porque le dijiste ya se hizo? ¿Que tu palabra es todopoderosa? No, tu palabra no es todopoderosa porque tu palabra no es palabra de Dios. Yo les aseguro, el que cree en mí, además, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. ¿Por qué? ¿Acaso recibiremos un superpoder? No, porque yo voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y esto sucede en verdad? Sí, por supuesto. Oye, yo tengo la autoridad dada por la Iglesia de celebrar la Santa Misa. No tengo un poder, pero hago la cosa más maravillosa y más grande que existe en este mundo. Convierto en mis manos un pan en cuerpo de Cristo. Pero no lo convierto yo. No es mi poder. Es Cristo haciendo en mí. Es Cristo haciendo a través de mí, a través de mi libertad también. Igual que en la confesión, igual que en el bautizo. Convirtiendo criaturas de Dios en hijos de Dios. Convirtiendo pecadores en hombres perdonados, absueltos de sus pecados. Son las maravillas que se hacen en el nombre de Jesús. Y muchas más.
muchas más se hacen siempre. Qué bonito acercarnos en esa relación personal y de nuevo fíjate cómo se nos presenta. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. ¿A quién le voy a otorgar eso entonces? Aquellos que tienen una relación conmigo profunda, verdadera, íntima, íntima, una relación íntima con el Señor. Qué bonito en este día en que celebramos a Santiago y a Felipe pedirle a los apóstoles que nos ayuden a relacionarnos con Jesús, a tener verdaderamente esa amistad con Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.